esta ocasión nos van a hablar o están con nosotras la licenciada Rosa Blanca Martínez Flores y la maestra Yasmín Hernández Campos, que ella además es la directora de Psicología en Justicia Ciudadana, y ambas nos van a hablar de cuando alguien falta, acompañando en el proceso de duelo. El proceso de duelo, como ellas les dirán, no solamente es cuando alguien fallece, sino hay diferentes tipos y todos en algún momento de la vida tenemos esta parte de duelo. Podemos dolernos por la pérdida de un ser querido, de la pérdida de una amistad, de la terminación con un novio o con una novia, de un matrimonio, de algo que pensamos que iba a durar para siempre, como una amistad, de un animal, como acabo de decir, o de cuando tenemos que dejar la casa y tenemos que ir lejos. Y entonces hay el duelo, por ejemplo, para los migrantes, se pinta de diferentes formas, desde extrañar a la familia, de no poderla ver, de tener que cambiar a veces el nombre, de tener que cambiar de ciudad determinadas veces, en fin. Hay muchos duelos que nos enfrentamos todos los días, pero la idea es que después de pasar ese proceso natural de duelo innecesario, también pueda ser lo mejor para nosotros. Y qué mejor que dos magníficas psicólogas para que nos expliquen, nos ayuden y nos acompañen en este proceso de duelo. Ojalá que esta plática nos sirva a todos y después si alguien tiene preguntas, dudas, pueden preguntar tan pronto termine la presentación de nuestras compañeras y o bien ir apuntando de una vez sus comentarios o sus dudas en el chat que se tiene en esta presentación. Sin más, Yasmín y Rose, por favor, el micrófono es de ustedes. ¿Qué es el duelo? ¿Cómo lo vamos a entender? Bueno, primero es una respuesta natural ante una pérdida que es sumamente significativa para nosotros. Reconocemos y de manera muy abierta podemos identificar que el duelo es cuando fallece un ser querido, cuando esa persona trasciende. La realidad es que el duelo no es únicamente cuando existe esta pérdida significativa. Pueden surgir muchas otras situaciones que implican una pérdida. A eso lo reconocemos como un duelo. Es un proceso emocional, físico, psicológico que cada una persona vive de manera distinta ante una pérdida. Les mencionaba hace un momento, no solamente tiene que ver con el fallecimiento de un ser querido. Encontramos los lutos invisibles. ¿A qué me refiero con lutos invisibles? A aquellas pérdidas que no son reconocidas socialmente y que no siempre son validadas por la gente que está a nuestro alrededor y a quienes les compartimos esto que estamos viviendo. Pero de igual manera se genera una parte emocional, mental y física que va a cambiar completamente a partir de estas pérdidas. Como bien lo mencionaba la licenciada Fernanda, podría ser, por ejemplo, la pérdida de una mascota. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido esa mascota que ha sido tan importante para nosotros, que ha tenido un valor sumamente especial y significativo para nosotros, para la familia, y cuando fallece, ya sea por un accidente, ya sea por una enfermedad, nos duele y nos entristecemos y le lloramos y lo recordamos? Perder a una mascota se vuelve ese luto invisible. No siempre es validado por la sociedad, no siempre le dan esa importancia, pero finalmente es una pérdida que genera impacto a cada una de las personas que lo viven. Otro luto invisible puede ser cuando te cambias de un lugar, cuando dejas de estar ahí. Por ejemplo, con una mudanza. A lo mejor algunos de ustedes radicaban en otro estado, a lo mejor en otro país, a lo mejor en otro municipio, y de repente deciden cambiar de lugar, deciden mudarse a la ciudad de Puebla, o los que somos poblanos decidimos viajar a otro estado, otro municipio, buscando otras oportunidades, y eso conlleva también a un cambio y una pérdida. ¿Por qué? Porque hablamos de una pérdida cuando hay un cambio de lugar de vida. Bueno, porque hay que recordar que mientras estamos aquí tenemos amigos, estamos en nuestro lugar estable, seguro, o que hemos vivido mucho tiempo ahí, dejamos amistades,
dejamos familia, dejamos lugares conocidos, desde el centro comercial hasta la cafetería donde comúnmente iba a tomar el café con los amigos, con las amigas, al antro al que iba a bailar con mis amistades. Entonces, es un cambio completo. Esos pequeños espacios que a mí me daban toda la seguridad y que me hacían sentir perteneciente de ese espacio, también al dejarlos, pues se crea un luto que, como les comentaba, pudiera ser invisible. Un embarazo no logrado, es decir, cuando puede ser un aborto o inclusive cuando en el parto el bebé no se logra. Eso también es una pérdida, eso también es un duelo. Alejarte de una persona, y hablemos en cualquier sentido, puede ser desde alejarme de aquellos que yo consideraba mis amigos, pero que hubo situaciones que me llevaron a tener que distanciarme porque no me hacían sentir bien, porque me incomodaban comentarios, porque me sentía agredida o agredida, y eso ha provocado mejor un distanciamiento. Puede ser a familiares también, cierta separación o inclusive en una relación de pareja, una relación sentimental donde yo me estoy percatando que ya no es sano, que me tengo que retirar para que ya no haya más daño emocional. Eso es una pérdida también. Una enfermedad que se tuvo que aceptar. Por ejemplo, cuando se diagnostica cáncer, cuando se diagnostica hipertensión, cuando se sabe que ya la persona, el familiar es diabético y se tiene que generar todo un cambio de vida. Tenemos que reorganizarnos, tenemos que estar mucho más atentos a la sintomatología, habrá actividades o habrá alimentos que definitivamente ya no podremos consumir o ya no vamos a poder visitar de la misma manera. Eso también conlleva a que haya una pérdida y haya un mar de emociones que involucran en el enojo, perdón, la tristeza, la poca aceptación a lo que se está viviendo, y es ahí donde estamos hablando de esos lutos invisibles, aquellas pérdidas que se están dando y que a veces la sociedad no las reconoce, no las valida, pero se vuelven importantes. E inclusive la misma sociedad, al no validar este tipo de pérdidas, puede lanzar hasta ciertos comentarios como, pues no es para tanto, no pasa nada, vas a ver que se te va a pasar, o ya supéralo, porque desde su percepción es una forma de minimizar porque pareciera ser que no es importante, porque no saben qué hacer con aquello que le estoy comentando que me está doliendo, que me está perjudicando, y que la forma de poder responder ante algo que ellos no viven, que no sienten y que no les genera importancia, pues a veces es lanzar comentarios que pudieran ser pues más hirientes o pudieran afectar mucho más a nuestro proceso de aceptación. Claro está que estos no son los únicos lutos invisibles, pudieran existir muchos otros. Bien, ¿cuáles son los tipos de duelo? Encontramos distintos. En este momento les menciono nada más estos 5 tipos. El duelo normal. ¿A qué me refiero con el duelo normal? Es aquel duelo de forma natural, de forma esperada, es aquel que ocurre como una pérdida significativa, por ejemplo, pérdida de pareja, cuando esa persona fallece por alguna enfermedad, cuando hay una separación, son aquellos duelos que se dan, se presentan y se genera tristeza y se genera enojo. Muchos de estos duelos generan mucha confusión, pero hay algo importante aquí, que en este proceso natural de la pérdida que se da justamente después de que existe dicha pérdida, hay todo un proceso donde la persona adquiere adaptación al cambio. Hay todo un proceso donde la persona va trabajando poco a poco con ciertas estrategias que le permite adaptarse a un nuevo estilo de vida. El segundo tipo de duelo es el anticipado. ¿A qué me refiero con anticipado? Antes de la pérdida, y regularmente sabemos que esto ya va a pasar, se está dando. Por ejemplo, cuando estamos en una relación,
donde ya no está siendo sana, ya hay mucho conflicto, muchos roces, desacuerdos, y yo ya me estoy percatando de que ya no está siendo completamente sano estar con esa persona. Y me empieza a generar tristeza y me empieza a generar dolor, porque cada vez dejo de darle tanta importancia a la relación, puesto que empiezo a visualizar que esa persona se está emocionalmente alejando. Claro, también puede ser un distanciamiento físico. Eh, en este momento, te comento, podría ser desde el lado emocional y me estoy percatando que ya no es el mismo acercamiento de antes. Ya no son esas mismas demostraciones de amor o esas mismas palabras que implicaban demostración de amor. Todo eso me lleva a conocer o a saber que hay algo que está a punto de culminarse. Podría ser, por ejemplo, con alguna enfermedad. Las personas que se les diagnostica, por ejemplo, cáncer y que ya está muy avanzado y que ya no encuentran una forma de poder ayudar a la persona. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, la familia, si bien no están preparados para ese acontecimiento, están siendo conscientes de todo el proceso que se está llevando y que nada más posiblemente están esperando el momento. La persona de alguna forma empieza a procesar la pérdida que se aproxima. El duelo complicado o prolongado, ¿a qué me refiero con esto? Es aquel duelo que va a tener la incapacidad en la persona, se va a presentar la incapacidad, perdón, de poder retomar su vida. En este tipo de duelo complicado o prolongado pueden existir pensamientos como, por ejemplo, es que fue mi culpa, es que yo pude haberlo evitado. Todo el tiempo se vuelven pensamientos recurrentes que, lejos de poder aportar a la adaptación al cambio, a la mejora emocional, nos mantenemos en ese estado que afecta. Se vuelve complicado porque es volverse un círculo vicioso. No sales, no sales, no sales y te mantienes en ese mismo estado como si fuera un remolino. Bien, el siguiente tipo de duelo es el no reconocido, que tiene mucho que ver pues justamente con lo que mencionábamos en la diapositiva anterior. Son aquellos duelos que desafortunadamente la sociedad pudiera no estar reconociendo, aquellos que no los vuelven válidos o importantes y que inclusive quien lo está viviendo pudiera tener una sensación, un sentimiento de no importar lo que está viviendo, que no se sienta comprendido, que no se sienta escuchado y que la sociedad pudiera únicamente tachar como una pérdida no importante o no válida. Finalmente, otro tipo de duelo que también se vuelve bastante importante es el duelo acumulado. ¿A qué nos referimos con este duelo acumulado? Imagínense que el día de mañana yo tengo que cambiarme a otro estado a vivir por cuestiones de trabajo, ¿no? Tengo que dejar mi casa, mi familia, a mis amigos, a mis lugares que me dan seguridad, que me dan alegría. Pero no solo eso, resulta que cuando yo ya viajé y ya llevo quizá 3 meses en otro lugar viviendo, resulta que termino mi relación de pareja. ¿Por qué? Porque la distancia, porque ya era más complejo, porque ya no estábamos en la misma sintonía. Vamos con otro duelo, ¿no? La separación, la distancia de un estado a otro, después la ruptura de pareja y por si fuera poco, la mascota que tanto quiero y que tanto amo, resulta que acaba de fallecer, acaba de morir por una enfermedad. Entonces, estamos hablando de distintos duelos, de distintos momentos, distintas pérdidas que han surgido, que no las hemos trabajado de manera correcta con un especialista y que están ahí, que están ahí, que lo único que estamos haciendo es sumar cada una de estas pérdidas. Y que bueno, justamente en la suma de tantas pérdidas se vuelve mucho más complejo procesarlas, que podamos salir de estas por uno solo, con herramientas que nosotros propios tenemos. Por eso es importante acudir a un especialista. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente
que justamente atraviesa por muchos duelos, que no los trabaja de manera correcta o inclusive que ellos mismos dejan de darle importancia a la pérdida, pero que están ahí haciendo ruido de alguna manera y basta con un evento más para que la bomba explote. Y cuando la bomba explota, empiezan a aparecer todos los duelos que no han sido trabajados y que evidentemente están generando algún grado de afectación. Dentro del duelo, pues también encontramos algunos mitos. ¿A qué me refiero con los mitos? Bueno, pues a estas creencias populares que la sociedad, que la gente tiene, que parecieran muy lógicas, perdón, pero que la realidad es que este tipo de mito o este tipo de comentario, uno, no ayudan, no benefician a la persona que lo está viviendo y dos, pues nunca van a poder explicar a ciencia cierta en qué consiste un proceso de duelo. Algunos de los mitos que podemos llegar a encontrar es, por ejemplo, el tiempo lo cura todo. ¿Cuántas veces alguien no nos ha compartido alguna pérdida y es el primer comentario que lanzamos? Bueno, no llores, mira, tranquilo, tranquila, vas a ver que el tiempo lo va a curar todo. Aquí viene una parte importante como ustedes bien lo están viendo en la pantalla. Sí, pues el tiempo ayuda, pero lo importante es poder vivir el proceso para poder atravesarlo. Entonces, no solamente es que el tiempo lo cure, ok, ¿qué hay en el tiempo que me va a permitir y cómo voy a trabajar en ese tiempo que me permita llegar a esta recuperación? Otro mito que pueda surgir, hay que ser fuerte y no llorar. Es que no llores porque si no, no lo dejas descansar. No llores porque te vas a enfermar. No, a ver, expresa tu llanto, expresa tu dolor, porque también es una forma de sanación. Es una forma en que tú tienes que empezar a depurar aquella parte emocional y mental que tanto te puede estar carcomiendo, que no te deja estar tranquilo o tranquila y que en el momento en que tú permites hacer este vaciado emocional y mental, puedes encontrar también ese grado de aceptación ante la pérdida. Olvidar es superar. También, ¿qué pasa? Por ejemplo, en una ruptura sentimental, lo vas a olvidar y eso te va a llevar a la recuperación y te vas a dejar de sentir triste y ya nada va a pasar y vas a ver que vas a superar a la persona, vas a superar la pérdida, porque lo importante aquí es olvidar. No, porque recordemos que es un evento importante que ya es parte de mi historia, es parte de mi vida. Por lo tanto, aquí la intención no es que olvides, porque sería mentirte el decirte que llegas a terapia con algún psicólogo, te va a cambiar el chip, te va a borrar todos los acontecimientos que duelan para crear nuevos momentos. Te estaríamos mintiendo. La realidad es que es un evento que te ha marcado, que es importante, que lo vas a recordar, pero que la intención de recordar tendría que ser a partir de la disminución del dolor. Entonces, no, no es olvidar para superar, es superar a partir del recuerdo cada vez menos doloroso. Si te distraes, estás evitando el duelo. Es que voy a hacer muchas cosas para ya no recordar y para ya no sentir y para ya no pensar en esta pérdida que tanto me ha dolido. Tener estos momentos sirven, sí, ir a hacer ejercicio, salir con amistades, ver una película, leer un libro, ir por un café. Estos momentos de distracción ayudan, pero no lo es todo. Y no es lo que realmente te va a llevar al proceso de sanación, porque únicamente son esos pequeños momentos que te dan una satisfacción, pero sumamente momentánea. Necesitamos de un trabajo mucho más profundo que permita una sanación correcta. Después de cierto tiempo, ya deberías estar bien. Bueno, es que cada duelo es completamente diferente y no solamente cada duelo es distinto, sino cada persona lo vive de manera diferente. Entonces, no hay un tiempo. El duelo jamás va a tener un tiempo de en 6 meses estás bien, en un año vas a ver que ya. No, cada persona lo va a vivir bajo el tiempo que considere importante de la manera en cómo lo vaya trabajando. No son carreras, todos vamos a un tiempo diferente.
Rosa, continuamos. ¿Cómo se vive el duelo? En esta parte, el proceso de duelo implica una serie de respuestas, tanto emocionales, tanto de manera física, de pensamiento y de conducta. Partiendo de las emocionales, a veces sentimos eh, culpa, llanto, ira, hasta llega un punto en sentirnos felices, pero en esta parte de sentirnos felices es cuando ya se ha tratado el duelo, cuando ya hay una paz y una tranquilidad por nuestra pérdida. Ninguna de estas emociones son malas, sino hay cómo se afronta en este tipo de duelos. También en las partes físicas. A veces nosotros nos duele el cuello, a veces también sentimos una fuerte presión en nuestro pecho o algunas personas lo que pasa es que con pequeños sonidos nos molestan y es entendible. Además, en las partes de pensamiento también tenemos nuestro parte de que es nuestra culpa si hubiéramos hecho esto y nos sobrecargamos en estos pensamientos que a la larga nos hace daño. eh, y que también en esto nos genera con nuestra propia conducta. Es decir, a veces no comemos bien, evitamos la comida, evitamos dormir, a veces estamos muy irritables y nos desquitamos con otras personas o a veces también nos aislamos. No queremos hablar con nadie, a veces no queremos hablar ni con amigos, ni con familia, con nadie absolutamente. O nos sobrecargamos de algunos aspectos de trabajo o ya sea de manera de la escuela y nos saturamos que es para evitarlo. Todo esto es una forma, parte de la adaptación ante esta pérdida y es normal, cada quien lleva a su ritmo. Y estas reacciones son importantes de aceptarlas y de entenderlas, porque cada uno tiene su modo de la pérdida, su parte externa de cómo afrontarlo. Y que también esta es algo muy importante de cada uno de nosotros. Bien, ¿por qué se vuelve importante poder acudir con un especialista en salud mental para poder trabajar un proceso de duelo? Porque si bien estábamos hablando de estos mitos, de estas creencias, de el tiempo lo cura todo, ya pasará, procura hacer actividades que te distraigan, ayuda, sí, no lo es todo, sí, pero hay que comprender cuáles son todas aquellas etapas por las que vamos a pasar en este tipo de procesos. Y qué mejor estar acompañado de un especialista que nos pueda identificar la etapa en la que estamos viviendo justo ese momento, que nosotros la podamos comprender y que esto nos lleve a crear estrategias que nos lleve a la aceptación. ¿Cuáles son las etapas de duelo? Primero, pues es la negación. ¿A qué me refiero con la negación? No aceptar la pérdida que surgió e incluso tener hasta ciertos comentarios de, es que no, esto no pasó, esto es un sueño, seguramente al rato en la noche va a llegar y me va a hablar y vamos a cenar y vamos a platicar sobre cómo estuvo nuestro día, o en el teléfono, ¿no? ¿Qué pasa? Tengo el teléfono en la mano y es que seguramente en cualquier momento me marca. Porque seguramente va a querer que regresemos y vamos a hablar y nos vamos a pedir perdón y todo va a volver a estar como antes. Negar que hay una pérdida que ya está y que buscamos una forma de cómo nosotros poder proteger eso que estamos ideando, soñando, idealizando, para no entender y comprender que aquello que tanto soñamos, pues ya no está. Después de que estamos viendo esta etapa de negación, podemos llegar a pasar a la ira. ¿A qué me refiero con la ira? Pues mucho enojo,
mucha frustración y este enojo puede estar direccionado hacia muchos lados. Puede ser enojo hacia otras personas, enojo hacia uno mismo y enojo hasta con la persona que ya no está. ¿Cuántas veces no hemos escuchado cuando fallece un ser querido el por qué me dejaste, por qué te fuiste, por qué me hiciste esto? Y lo hablan desde el enojo, desde la frustración, es dolor, es ira, es no poder comprender esta pérdida. O inclusive aquellos que tienen una religión, a ese ser divino al que le pedimos y le agradecemos, también nos podemos enojar y también le podemos reclamar, porque no estamos comprendiendo lo que está pasando, porque es, ¿por qué me quitaste? ¿Por qué esto que tanto quería ya no lo tengo? Hay mucho enojo en un proceso de duelo y es parte natural de esta. La negociación como otra etapa. ¿Qué pasa en este proceso de negociación? Es intentar encontrar las formas de entender esta pérdida. Y en este mismo proceso podemos llegar a tener pensamientos como si hubiera trabajado más, seguramente no me hubieran despedido. Si me hubiera comportado de una mejor manera, probablemente no se hubiera ido de la relación. Si quizá yo le hubiera insistido a que fuera al médico a checarse, esto no hubiera pasado. Vamos buscando una forma de cómo poder lidiar con esa pérdida, intentando ya no llegar a ese grado de enojo, de desesperación e inclusive de vomitar todo aquel malestar emocional y mental que estamos cargando. Se presenta como una siguiente etapa la depresión. ¿A qué me refiero con la depresión? Pues a ese grado de tristeza profunda de eventos que ya marcan y que pueden estar afectando nuestro ritmo de vida. Una tristeza que pudiera ser poco, más bien nos imposibilita a poder realizar muchas actividades que normalmente hacemos. ¿Cómo se puede mostrar la tristeza? Pues desde el llanto, desde la poca motivación a realizar actividades que normalmente hacemos, pudiera ser hasta el pensamiento de ya no quiero vivir, ya no quiero estar, me quiero ir con esta persona. La depresión es una parte importante y que tenemos que identificar en un proceso de duelo para que sea trabajado de manera correcta. ¿Qué pasa cuando todas estas etapas las hemos vivido en este proceso de duelo? Bueno, pues llegamos a la aceptación. ¿A qué me refiero con la aceptación? A lograr poder comprender la pérdida que acabamos de vivir y que esta aceptación nos lleve a la adaptabilidad a un ritmo de vida que ya es completamente diferente. Hay que recordar algo importante. El duelo no es que deje de doler, es que hay que integrar el duelo a nuestra vida. Y entonces en la parte de aceptación es esto. Hay un duelo que no voy a poder olvidar, que no voy a poder minimizar para intentar que no duela, que no lastime. No, es identificar que existe, es identificar, perdón, y aceptar que está. Ahora es cómo lo acepto, cómo lo integro a mi vida, justamente para llegar a esta aceptación y una mejor adaptabilidad a un ritmo de vida que ahora es el que vamos a tener. Rosa. Además, también influye también los factores en el duelo, aunque comúnmente se asocia con la muerte, pero al final no solo es la pérdida dentro de la muerte, también es de pareja o una reliquia familiar que es muy valioso para la persona y que es alguien muy, muy importante para uno. También puedes desencadenarlo de manera ya sea cambio de trabajo o a veces, muchas veces los universitarios es cambiar la vida académica a lo laboral y es un parteaguas tremendo
que es de, ay no, ya soy en la vida laboral, ya soy adulto. Y también hay parte de de manera un poquito más natural y que cada uno de nosotros no nos damos cuenta que vivimos esa parte del duelo, esa parte de la pérdida. También forma algo muy profundo e influido también en nuestra relación, en cómo se pierde amistades, en cómo esto da un cambio. Además, también va de la mano en los tres pilares, que es la falta de redes de apoyo, puede retrasar el proceso o afectar la salud, como lo vemos en esta pirámide. Aquí nos explica más en la falta de redes de apoyo en el aislamiento que uno también se enfrenta, en que a veces no quiere hablar con nadie, en que no quiere ver a nadie y que esto también atrasa o afecta a nuestra propia salud, en nuestro aislamiento y estamos a veces estancados en esta parte. Y es fundamental tener nuestras redes de apoyo ahí, en estarnos acompañando en cada uno de estos procesos. Una parte también importante es cómo expresamos este duelo. Varía culturalmente. Por ejemplo, en México lo que es algo global es Día de Muertos y cómo este proceso viene tanto de la mano con el duelo y cómo es de la mano en nuestra cultura, que es la ofrenda, velas, etcétera, y es a partir de un ritual que establecemos y que nos adaptamos como un, em, digamos, apapacho para nosotros y saber que nuestro ser querido está en un lugar mejor y que siempre va a estar con nosotros. Es típicamente como un ejemplo en la cultura, en la película de Coco, que es la persona no se va hasta que la olvides y es importante recordarla. O a veces en la pareja, cuando es en el duelo, hay esta parte en que pues hacemos un aprendizaje de cómo fue en la relación, cómo aprendemos de la relación. También varía de los contextos sociopolíticos dentro de este duelo. A veces es un poquito más complejo cuando hay nuestra persona desapareció o a veces nos la raptaron y es un poquito más complejo cómo vivir estos duelos, porque socialmente estamos estancados con las noticias, estamos estancados luego con la guerra que aparece. Luego vemos en las noticias cómo Estados Unidos ataca con Irak y ahí también fallecen muchas personas y es noticia tras noticia y nos sobrecargamos de estas noticias, que al final el proceso del duelo es un poquito más complejo al experimentarlo y al vivirlo. Bien, existen señales de alerta que necesitamos identificar cuando se está dando este proceso de duelo y que no solamente recordemos, puede ser en el familiar, puede ser también en el amigo, en la amiga, en el conocido, en el compañero de trabajo o inclusive en nosotros mismos. Y que es importante identificarlos porque ya se vuelven esas señales de alerta, ya son indicadores de que necesitamos la ayuda de un especialista en este tema. Por ejemplo, en la parte emocional, ¿qué pasa? ¿Cuáles son estas señales muy evidentes? Uno, una tristeza profunda. En esta tristeza profunda puede implicar el querer dormir gran parte del día, el inclusive no tener esta preocupación por su higiene, por su cuidado personal.
Pudiera existir también un sentimiento de vacío, culpa ante lo sucedido, enojo, como en aquella etapa de ira de la que hablábamos anteriormente, incapacidad para poder sentir esta parte emocional de alegría, de felicidad, y que únicamente lo que pudieran llegar a mostrar es la tristeza. En pensamientos preocupantes pudieran surgir estos deseos de morir porque ese ser querido ya no está, porque existe una pérdida de trabajo, porque existe la separación de pareja, porque ahora no le encuentro sentido a la vida porque ya no estoy con mis seres queridos, porque estoy lejos en una ciudad completamente desconocida y eso me impacta tanto porque nunca lo había vivido. Entonces, todos estos pensamientos que pudieran implicar un desajuste, que se vuelven preocupantes, se vuelven señales de alerta. E inclusive, no solamente es el pensamiento, es tenerlo aquí, sino también es poderlo expresar, ¿no? Ya no quiero vivir, ya no quiero estar, prefiero irme con ese ser querido. ¿Qué pasa con la parte de conducta? Bueno, pudiera ser una persona que está aislada, que ya no interactúa como antes, que ya no tiene estos grupos sociales a los que regularmente pertenecía, pudiera abandonar sus responsabilidades, ir a la escuela, ir a trabajar e inclusive hasta esta responsabilidad del el cuidado y la protección de la misma familia o el relacionarse con los integrantes de la familia. Otro punto importante como señal de alerta en esta esfera conductual, pues tiene que ver con el consumo de sustancias. Por ejemplo, el alcohol, que el alcohol se vuelve un consumo muy común cuando tenemos pérdidas y que este consumo empezamos por una cantidad muy mínima, incrementa, incrementa, incrementa hasta que se vuelve este efecto bola de nieve que ya no podemos controlar nosotros mismos. Otro tipo de señales que se vuelven alerta son también desde el área física. ¿Qué pasa con el área física? Pues pudiera ser que hay problemas para poder dormir, a lo mejor problemas respecto a su apetito al poder consumir alimentos o dejar de consumirlos, pudiera existir fatiga constante o inclusive ciertos dolores. Por ejemplo, el dolor de cabeza, por ejemplo, el dolor de cuerpo, el dolor de estómago, todas estas señales físicas que no son comunes y que se dan justo después de una pérdida. Relaciones relacionadas con el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Que se vuelva un dolor sumamente intenso, un dolor emocional intenso, y que haya pasado esta pérdida muchos meses, que haya sido muchos meses atrás, y que este dolor emocional no disminuya, que inclusive pudiera estar incrementando. Otro punto importante relacionada con el tiempo tiene que ver con poca adaptación al cambio, a las nuevas responsabilidades, a la nueva forma o estructura de vida. Que no pudieran quizá hasta tomar ciertas decisiones importantes de su persona o en relación a lo que se está viviendo día a día. Y esto también tiene mucho que ver con esta funcionalidad diaria. ¿A qué me refiero respecto a la señal de alerta en esta esfera? Bueno, la dificultad para realizar actividades, lo que normalmente hacía, ya no ir a trabajar, ya le cuesta mucho trabajo levantarse todas las mañanas, arreglarse, ya le cuesta mucho trabajo a lo mejor ir a hacer ejercicio porque antes con regularidad lo hacía, o tener estas reuniones con las amistades. Empieza a dejar a un lado todo aquello que le permite ser completamente funcional. Finalmente, una señal de alerta en esta esfera tiene mucho que ver con un estado de bloqueo. No sabe qué hacer, no sabe por dónde empezar y entonces prefiere abandonar ese pequeño paso que pudiera llevarlo al cambio. Hay una funcionalidad que ya no está continuando. Para llevar al cambio también aparecen varias estrategias para afrontar esta parte dado este duelo. Una de ellas es permitirte sentir tus emociones, reconocerlas, ponerle un nombre en cada una de estas y validarlas, tener conciencia
en que es normal sentir la ira, el enojo, es normal. Y también es ponerle cada quien su nombre. Además de que pues no son menos, no son malas, solo son normales ante esta pérdida. De igual manera, hablar sobre la pérdida también nos ayuda mucho en hablar con amigos, con un profesional sobre todo, con compañeros, con la familia, sobre que esto duele y duele mucho. Hablar sobre esta pérdida, hablar sobre este cambio tan repentino que tenemos ante nosotros. Además, también es mantener una rutina diaria, es decir, con simples acciones que hacemos que puede que para las otras personas sean muy básicas, pero las personas que viven en la pérdida o en el duelo es un paso muy complicado y muy largo que ya sea desayunar, significa muchas cosas. Entonces hay que aprender a mantener esta rutina como desayunar, como irse a dormir tales horas, las 8 horas para dormir. También es comer, cenar, etcétera. El autocuidado también es una estrategia, ya sea bañarse, lavarse los dientes, procurar siempre la salud, porque muchas veces, descuidan la salud y de esto va partiendo varias enfermedades. Puede que una simple tos se vaya transformando a algo más grave. Entonces es prioridad también eh, saber y tenernos en cuenta mucho nuestra propia salud. Además, también es crear un ritual conmemorativo. A veces ayuda en que pongamos una cartita y digamos que hablemos sobre el día, sobre el mes, lo que ha pasado con nosotros y ponerla en un lugar especial o conmemorativo de la persona o de la pérdida que estemos recordando y ahí ponerla. O a veces, digamos, espiritualmente, también nos ayuda en hablarlo con si estuviera presente. Este ritual conmemorativo mm, va aligerando nuestra pérdida, va ahora sí adaptándola. También recordar varios momentos en que, ay, ¿te acuerdas de que se cayó tal lado y cómo nos reímos? ¿O te acuerdas de ah, cuando Susanita le habló a Pánfilo y todos nos emocionamos? Son esos valiosos momentos que eh, a veces lo que creemos muchas veces son de seguir adelante es olvidar. No, es más seguir adelante y vamos a recortar. Siempre es recortar a la persona, solo es seguir adelante. Bien, como bien les comentaba, en este proceso de poderlo trabajar con un especialista y de ver el duelo como parte importante de nuestra vida, y no verlo como algo catastrófico o algo que no existió, sino más bien es incorporarlo a nuestra vida, es transformar este dolor en algo significativo. ¿A qué voy con esto? El dolor va a estar. Eso no lo vamos a poder evitar, eso no lo vamos a poder desaparecer, pero si inicialmente teníamos un nivel de dolor 10, ¿no? Donde 1 es mínimo, 10 es máximo, empezamos con el 10, bueno, pues ahora la intención va a ser disminuir hasta llegar a un número que sea mucho más aceptable y adaptativo a nosotros. ¿Cómo podemos transformar? Pues justamente
el dolor para que sea sumamente significativo. Uno de estos puntos es encontrar sentido en la experiencia. Es decir, si bien nos podemos enojar, si bien podemos cuestionarlos el por qué sucedió, bueno, pues ahora hay que preguntarnos, ¿qué me dejó esa persona? ¿Qué fue lo que me enseñó? ¿Qué me aportó? ¿Qué significa esta pérdida en mi vida? Porque si bien estamos pensando en lo caótico que pudo ser esta pérdida, también hay que pensar en cómo los cambios, cómo la separación o cómo estas pérdidas físicas de las personas también de alguna forma van a impactar y van a dejar una marca esencial en cada uno de nosotros. No solamente te cuestiones el por qué sucedió desde el enojo, desde la tristeza, desde la desesperación. Cuestiónate qué te deja la persona, qué fue lo que te enseñó. Siguiente punto es honrar la memoria a lo perdido. Lo que bien decía hace un momento la psicóloga Rosa, estos rituales que se vuelven importantes. México es un país lleno de rituales. Para todos lados, en todo momento, encontramos muchísimos rituales. Y el hecho de colocar una ofrenda en esta temporada de noviembre tiene un significado importante y es un ritual que hacemos como mexicanos y que eso nos ayuda también a poder honrar esta memoria de las personas que ya no están con nosotros. La película de Coco, justamente como lo decía la psicóloga Rosa, pues se vuelve esencial porque nos hace la gran demostración de lo que implica la cultura mexicana con algo que se vuelve tan esencial. El poder dar eh, este abrazo o este acercamiento con algo que se vuelve natural y que desafortunadamente pues nunca estamos preparados para ello. Los rituales son esenciales en un proceso para una pronta recuperación, pero ahí partimos desde el honrar la memoria. Aprendizajes que pueden surgir. ¿A qué voy con este tipo de aprendizaje? Bueno, a lo mejor esto puede permitirme que yo sea mucho más empático con el otro, que yo esté valorando mucho más mi vida, la vida de los otros y que también pudiera yo tener un mayor grado de prioridad en aquellos momentos que me va a permitir estar con mi familia, estar con amistades, aquellos momentos en que me permite disfrutar de la vida, ser mucho más empático con el otro, no estar todo el tiempo enojado con el otro, ayudarle cuando sea necesario, lanzarle una sonrisa porque a lo mejor esa sonrisa le cambia el día a la persona. A eso voy con el aprendizaje. Algo te deja que te permita transformarte en una mejor persona. Reconstrucción de la vida con la pérdida, es decir, cómo creamos nuevas formas de vida, de costumbres, cómo nos adaptamos a aquello que ya no tenemos. Que sigue existiendo el dolor, sí, que no lo vamos a olvidar, sí, pero la reconstrucción tiene el significado de cómo vamos a acomodar las piezas de este rompecabezas cuando ya no hay una, o a lo mejor ya no hay dos, o a lo mejor ya no hay tres, pero tenemos que armar nuevamente el rompecabezas e intentar encontrarle una forma que sea mucho más adaptable al estado en el que ahora nos encontramos. A eso me refiero con transformar el dolor en significado. En esta parte de transformar también podemos ver cómo apoyar a alguien en esta parte del duelo. En este entorno puede ser un poquito de gran apoyo, pero también podemos ver que puede sacar también una fuente de dolor sin quererlo. Con estas típicas frases que ya había mencionado la maestra Yasmín, de échale ganas, ánimo, y a veces es contraproducente porque luego en vez de entender el duelo, atrasamos este duelo o a veces invalidamos su dolor. Entonces tenemos que tomar mucho en cuenta qué es lo que podemos apoyar o ayudar en la parte del duelo, lo que es favorable y lo que no es favorable, como los siguientes puntos
que vamos a ver. ¿Qué es lo que ayuda? Escuchar a la persona en los momentos que necesita hablar de esta pérdida, en los momentos de que necesita desahogarse sin ningún reproche, sin ningún, ya lo dijiste, o invalidándolo, ¿no? Más bien, validar esta activación de escucha, estas emociones que tiene la persona. También estar disponible ante la persona si necesita en el momento de la pérdida algún objeto o a veces estar solo acompañando a la persona sin necesidad de hablar, porque también es funcional esos momentos en silencio y que para otras personas puede ser incómodo, pero para estas personas puede que sea confortable estos momentos en silencio. También ofrece la ayuda en qué es lo que necesita la persona, en las redes de apoyo, de estar ahí presente, de estar a veces ayuda en que pequeñas acciones como hacer el aseo o a veces papeleos, ir a hacer un resumen, de tal modo que ayuda también en el trabajo. También, ¿qué es lo que no ayuda en esta parte? Las frases inadecuadas de ánimo, ya está en un lugar mejor, etcétera. Eso, en vez de ayudar, puede invalidar a la persona. Las recomendaciones de, vente, esto te va a ayudar, porque a mí me ayudó, entonces a ti también te va a ayudar. Y no, cada quien vive de manera diferente su proceso de duelo. Y hay que, digamos, respetar su duelo de la persona. También la sobreprotección no ayuda. Es decir, a veces cuando la persona quiere hablar de esta pérdida, ¿cómo creamos esta sobreprotección? Invalidándolos o cambiando la conversación de manera precipitada, que es de sí, 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 y lo cambia. O a veces de esconden los objetos para que no lo vean, como una manera de sobreprotección. Pero también esto repercute hacia la persona, atrasa su duelo en la manera de evitación, en que no lo veas, o no hables de él, o de ven para acá, no hagas eso. Estamos invalidándolo, estamos evitándolo, estamos retardando, estamos también haciendo más tardío su proceso, lo cual tampoco. Y a veces también nosotros sin quererlo podemos afectar a la persona. En la comparación de los duelos, a veces también lo que hacen muchas veces es decir, ay, ¿por qué lloras? Él la pasó más peor. ¿Por qué sufres? Yo la pasé más peor que tú. Y esto también es de manera emocional repercute mucho, que a veces creamos nuestra propia culpa o a veces decimos sí es cierto y nos empezamos a invalidar nosotros mismos. Entonces tampoco eso no se debe de hacer. Forzar a la persona de levántate, vístete, vamos, sigue adelante, la vida sigue, vamos, vamos, vamos. Y estamos presionando a la persona para que siga. Y no, cada quien tiene su proceso, su duración. Bien, para poder finalizar la plática del día de hoy, se nos hizo muy importante y muy significativo esta frase. Pedir ayuda no significa que estés fallando,
significa que tu dolor necesita ser acompañado. Y eso es importante y es algo que se nos tiene que quedar muy grabado. Cuando estamos atravesando una pérdida que para nosotros es significativa, tenemos que pedir ayuda. No dudo que todos tengamos herramientas para poder salir adelante, pero ¿qué pasa cuando esas herramientas que tenemos no siempre funcionan al 100? O quizá no tenemos todas las herramientas para poder salir de este conflicto en el que nos encontramos. Pedir ayuda se vuelve lo más inteligente, porque recordemos que el psicólogo en este acompañamiento que nos va a brindar, nos va a ayudar a encontrar estrategias, a desarrollar estrategias que me permitan hacer de este duelo una integración a mi vida y un proceso sumamente significativo que me permita la adaptación al cambio. Entonces recordemos, pedir ayuda no significa que falles, es más bien identificar que necesitas ser acompañado y es una forma muy inteligente de poder afrontar una pérdida. Les agradecemos su atención y su participación en la plática del día de hoy y los dejo con el licenciado Gerardo, la licenciada Fernanda. No te me vayas todavía, Jess y Rose, todavía no se vayan. Muchas gracias, fue una plática muy buena, muy interesante. En la noche de hoy ha sido un placer escuchar tanto a Yasmín como a Rose, de verdad muy buena explicación. Es, insisto, un dolor que todos podemos enfrentar en algún momento de nuestra vida. No tiene nada de malo enfrentarlo, lo malo es cuando no podemos salir de él y podemos hacerlo a través de los amigos, a través de la familia, a través de ayuda profesional, porque la propuesta es esa, sentir lo que nos está doliendo, saber lo que nos está doliendo, por qué, pero también poder salir adelante. Y no es que se supere, ya no te acuerdas de esa persona, ya no te acuerdas de ese dolor. Es saber llevar lo que nos pasó con nosotros sin que nos siga lastimando. Jess y Rose, muchísimas gracias. Una plática muy, muy buena que sé que a mucha gente le va a ayudar, como algunos de nosotros nos dejó ahorita algunos puntos o algunas piezas de ese rompecabezas en su lugar. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo martes, ya de mayo. Cuídense, por favor. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos.